Revelado, la sorprendente reacción de la empleada que transformó al millonario en un ser emocional. Valeria había escuchado historias sobre el glamour del centro de Guadalajara, pero nunca imaginó que un día sería parte de ese mundo, aunque solo fuera como trabajadora en un lujoso restaurante. A las 6 de la mañana, su alarmita sonaba y su corazón se llenaba de determinación. Sabía que cada día era una lucha por darle a su pequeña Sofía lo mejor. Cuando salía de casa, las calles llenas de gente, carros y ruido se convertían en su viaje todos los días. Valeria sonreía a las vecinas que encontraban en su camino, mostrando que, a pesar de las dificultades, había esperanza. Su espíritu bondadoso brillaba en actividades para los niños del barrio, donde el amor y la comunidad eran su motor. Un día, mientras organizaba un evento en el restaurante, un hombre de traje impecable y expresión distante entró al lugar. Se llamaba Alejandro, un millonario acostumbrado a recibir lo mejor, pero que, en aquel instante, parecía perdido en una burbuja de superficialidad. Al percibir su incomodidad, Valeria, con su característica calidez, se acercó para ayudarle con un pedido mal gestionado. Fue ahí, en ese simple gesto, donde sucedió lo inesperado. Algo dentro de él se encendió. Sufría una soledad que no se podía comprar con riquezas. Las miradas de Valeria atravesaron el corazón de Alejandro como un rayo de luz, despertando en él lo que había estado sepultado por años, su humanidad. ¿Cómo podía ser que esta mujer, con tantas preocupaciones en su vida, tuviera tiempo y energía para importarse por alguien como él? Esa conexión instantánea lo llevó a involucrarse con la comunidad que ella había creado, y cada encuentro con Valeria lo transformaba, abriéndole los ojos a la vida que había olvidado. Sin embargo, la tranquilidad en ese vecindario vibrante amenazaba con desvanecerse. La llegada de un proyecto inmobiliario se convirtió en la sombra que acechaba a Valeria y su comunidad. La noticia del desalojo se expandió como un rayo, y en su corazón, Valeria sintió el peso de cada hogar, cada historia de su gente. Ella, una luchadora nata, se enfrentaba a un nuevo desafío, y su instinto de madre y líder brillaba al máximo. La comunidad era su familia, y no iba a dejar que se dispersaran. Mientras tanto, la lucha que significaba defender sus valores y recuerdos hizo que Alejandro enfrentara su dilema más grande. Debía escoger entre el camino de la ambición o usar su influencia para proteger a aquella mujer que le había devuelto la esperanza. Al llegar a una reunión pública, en donde se revelaban secretos del pasado de Alejandro, la tensión era palpable. Sus ojos y los de Valeria se encontraron, y el silencio se hizo casi ensordecedor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La sala esperaba, conteniendo la respiración mientras el destino de la comunidad pendía de un hilo. Alejandro debía decidir si hablaría, si se atrevería a dar ese paso que podría cambiarlo todo. Su mirada se llenó de lágrimas y un rayo de determinación brilló en su corazón. Lograría encontrar el valor para proteger a Valeria y su gente. La incertidumbre en el aire se sentía electrizante. El futuro del barrio y de sus sueños estaba a punto de ser revelado. El silencio se rompió lentamente como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. Alejandro sintió que su corazón latía con una fuerza inusitada, cada palpitación resonando en su pecho como un eco de su dilema. El murmuro de la multitud se desvanecía mientras su mirada se fijaba en Valeria, quien, con una mezcla de esperanza y ansiedad, esperaba una respuesta que podría definir sus vidas. Necesito hablar, logró decir Alejandro, su voz un hilo tembloroso que resonó con una profundidad inesperada. Al pronunciar esas palabras, los murmullos de la sala se transformaron en un silencio sepulcral, y todas las miradas se volvieron hacia él, intrigadas y expectantes. El poder que había acumulado durante años ahora se sentía tan pequeño ante la enormidad del momento. Valeria, sintiendo como cada par de ojos se posaba sobre ellos, respiró hondo. ¿Qué podría decir el que realmente cambiara la situación? La preocupación se dibujaba en su rostro, pero en su interior una chispa de fe brillaba. Sabía que Alejandro había cambiado, que ya no era el hombre distante que entró por la puerta del restaurante. Era alguien que se había atrevido a sentir, a conectar. Pero, ¿sería suficiente? Siempre he estado rodeado de lujos, comenzó Alejandro, su voz temblando con cada palabra. He tenido todo lo que el dinero puede comprar, pero he sido ciego a lo que realmente importa. Cada trozo de confesión lo liberaba de una carga que llevaba años y por primera vez, su sinceridad llenó el aire como un aroma a esperanza. Valeria, tus luchas me han mostrado una verdad que,
por tanto tiempo, no quise ver. Este lugar, este barrio son más que solo propiedades. Son hogares, son sueños, son vidas. Y no debo dejar que se destruyan. En la sala, algunos empezaban a murmurar, sorprendidos por el cambio en el tono del millonario. Valeria sintió un torrente de emociones, esperanza, miedo, pero, sobre todo, gratitud. Con su determinación ardiente, Alejandro continuó. Voy a ayudar a que esto no suceda. No permitiré que el dinero destruya lo que realmente significa la vida. Voy a usar todos mis recursos para detener este proyecto, lo prometo. Esas palabras resonaron tan fuerte que parecían retumbar en las paredes del local. La multitud estalló en murmullos de asombro y alivio. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros se abrazaban al escuchar la promesa de Alejandro. Valeria, sin poder contener la emoción, dejó caer una lágrima. Por fin veía un rayo de esperanza para su comunidad, pero la alegría fue efímera. Un hombre de traje oscuro se levantó de entre el público, su rostro arrugado mostraba un aire de desafío. ¿Crees que podrás detenernos con solo palabras, Alejandro? No sabes con quién te estás metiendo. Este proyecto tiene respaldo fuerte. No será tan fácil, la voz de la oposición cortó el ambiente festivo, y un aire de inquietud volvió a llenar la sala. Alejandro sintió que el desánimo lo envolvía, pero recordó la determinación de Valeria y la fuerza de la comunidad. Mirando a todos a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. No solo luchaba por un barrio, luchaba por su alma, por lo que había aprendido. Si es necesario, iré hasta las últimas consecuencias. No daré un paso atrás, aseguró Alejandro, pero en su interior, la batalla solo comenzaba. La pelea no solo sería contra el proyecto inmobiliario, sino también contra sueños truncos y esperanzas vacías, y él estaba dispuesto a tentar su fortuna. Valeria lo observó, comprendiendo que el camino adelante estaría lleno de desafíos, y que una sola promesa no cambiaría la realidad. Pero ahora tenían un aliado, y eso era suficiente para encender la llama de la lucha. Mientras la reunión se disolvía, en su pecho crecía algo nuevo, unidad. Pero en el horizonte, las sombras de los poderosos se cernían, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para aplastar cualquier resistencia. El camino sería incierto, y pronto se darían cuenta de que luchar por lo correcto siempre conlleva riesgos. Alejandro y Valeria intercambiaron miradas llenas de determinación. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? En sus corazones, la respuesta latía fuerte, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse en su camino. ¿Qué sacrificios tendrán que hacer para proteger lo que aman? La historia de Valeria y Alejandro apenas empezaba. La sala se vació poco a poco, dejando solo un leve eco de murmullos. Alejandro y Valeria se quedaron, rodeados por algunas miradas curiosas y expectantes. Alejandro sentía que el peso de su promesa estaba apenas comenzando a sentarse en sus hombros. Pero mientras la multitud se dispersaba, un rostro marcó la diferencia en su corazón, el de Lila, la joven empleada del café que siempre sonreía, incluso en los días más grises. Lila se acercó a ellos, sus ojos chispeantes reprochando la calma que desaparecía del ambiente. ¿Qué harás ahora, Alejandro?, preguntó con voz firme. No basta con hablar. La comunidad necesita acción. No más promesas vacías. Las palabras de Lila calaron hondo en Alejandro. Sus esperanzas estaban puestas en él, y la intensidad con la que se lo decía encendió una hoguera en su pecho. Ella era la representación de todos aquellos que había conocido en el barrio. Cada historia, cada sufrimiento, cada sonrisa que había visto atravesándole el alma. Lo sé. Estoy listo para hacer lo que sea, respondió, mirando de frente a Lila. Entonces, prueba que puedes hacerlo, le retó ella, sin apartar la mirada. Alejandro se dio cuenta de que no podría defraudarla. Valeria observó la interacción con creciente curiosidad. La voz de Lila era un faro de desafío que llenó de nueva vitalidad a la reunión cansada. ¿Qué te impide hacer algo ahora mismo? No tienes el poder y la influencia para cambiarlo todo. Insistió. Alejandro sintió como la dura realidad lo envolvía. Todo lo que había creído saber sobre su capacidad de hacer un cambio se desmoronaba. Me siento perdido. No sé ni por dónde empezar, admitió, con la voz quebrada. Comienza por escuchar, le respondió Lila. Habla con nosotros, con los vecinos. Conoce sus historias, sus luchas. Esto no es solo un trámite, son vidas reales. Dale voz a quienes no la tienen. El eco de su propuesta terminó por resonar en sus entrañas. Alejandro entendía que su camino ya no sería el de un salvador solitario, sino el de un verdadero líder que debía caminar junto a su comunidad.
La compañía de Valeria y esa joven empoderada llenaron su ser de renovada determinación. Lila tiene razón, interrumpió Valeria, apoyándose en su idealismo. Podemos organizar una reunión de vecinos, formar un frente unido. Todos tienen que estar involucrados. Ya no se trata solo de un proyecto, sino de nuestra casa, nuestra vida. El brillo en los ojos de Valeria, la pasión de Lila y la esperanza que brotaba de sus corazones llenó el espacio. Alejandro sintió que la tensión se disipaba, y por primera vez, vislumbró un plan en medio del caos. Perfecto, haremos eso. Nos reuniremos mañana con los vecinos, compartiremos nuestras historias. Y juntos encontraremos la forma de detener este proyecto, dijo Alejandro con renovada fuerza. La decisión tomaba forma y la energía vibraba a su alrededor. Sin embargo, en la retaguardia, el hombre de traje oscuro continuaba observando con mirada fría y calculadora. Su risa burlona sonó desde el fondo del salón vacío. Te estás metiendo en problemas, Alejandro. ¿Realmente crees que la gente te seguirá? Ellos están acostumbrados a perder. ¿Qué te hace pensar que esto será diferente? La amenaza en sus palabras era innegable. El viento cambió, soplando un frío que erizó la piel de Valeria. Alejandro sintió como si el aire se tornara denso. Pero, en esos momentos de preocupación, Lila le puso una mano en el hombro, mirándolo con confianza. Ellos no conocen a esta comunidad. No conocen la pasión que arde aquí. Juntos somos mucho más fuertes. Así, mientras la reunión se cerraba, las sombras de la sociedad poderosa se dibujaban afuera, e impactantes decisiones comenzaron a tomar forma dentro de sus corazones. Alejandro comprendió que la transformación no solo dependía de él, sino de cuántos estuvieran dispuestos a dar un paso adelante. La noche cubría el barrio, y la semilla de la insurgencia comunitaria comenzaba a germinar. Alejandro, Valeria y Lila se miraron con renovada esperanza. Considerando un futuro donde luchaban juntos, pero pronto entenderían que aquella lucha no estaba exenta de sacrificios difíciles. Mientras el amanecer prometía una nueva jornada, la pregunta palpitaba en sus corazones: ¿serían capaces de soportar la amenaza que se avecinaba? La respuesta aguardaba en el viento, lista para develarse con el primer rayo del día. El sol se asomaba perezosamente entre los edificios, tiñendo el barrio de un dorado cálido. Alejandro despertó con la mente llena de pensamientos dispersos. La noche anterior había sido solo el principio, un primer paso en un camino pavimentado por el compromiso y la valentía. Se sentó en su cama y respiró hondo, sintiendo cómo la determinación pululaba en sus venas. En la cocina, Valeria ya estaba lista, organizando hojas y documentos. Vamos, Alejandro. Necesitamos un plan claro, dijo, levantando la vista al notar su presencia. Sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y ansiedad, un eco de la inquietud que también llenaba el corazón de Alejandro. ¿Qué tal si empezamos por hablar con los vecinos más cercanos? Ellos saben lo que se está cocinando en este barrio, sugirió él, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la realidad que querían crear. Perfecto, Valeria sonrió, contagiándolo de su energía. Juntos salieron a la calle, donde se respiraba un aire fresco y lleno de posibilidades. Los tres se encontraron con Lila en la esquina, su cabello negro brillando bajo la luz del sol. Ella estaba esperando, lista para unirse a su misión. He hablado con algunos vecinos que están dispuestos a venir. Quieren ser escuchados, informó, mientras su voz resonaba con pasión. El trío caminó hacia la plaza del barrio, un lugar familiar donde los niños jugaban y los adultos se reunían para compartir. Mientras se acercaban, Alejandro sintió como la ansiedad se transformaba en expectativa. Cada paso era un eco de los corazones latiendo por una causa común. La plaza estaba comenzando a llenarse. Señores, madres de familia, jóvenes, todos con historias entrelazadas. Alejandro esperó un instante, observando esas caras familiar y ansiosas, temerosas de que las decisiones que se tomaran en la próxima semana pudieran cambiarlo todo. Nunca pensé que esto significara tanto, murmuró casi para sí mismo, recordando las palabras de Lila la noche anterior. La reunión comenzó a tomar forma. Alejandro dio algunos pasos frente a la multitud, su voz resonando entre el bullicio. Hoy estamos aquí no solo para hablar de un proyecto que amenaza con destruir nuestro hogar, sino para unirnos. Cada uno tiene su propia historia. Cada voz cuenta, dijo, sosteniendo su mirada en sus vecinos. Mientras hablaba, comenzaron a surgir testimonios. Historias de familias que habían vivido en el barrio durante generaciones, de vecinos que habían perdido sus negocios por la desidia de las autoridades. Las miradas de aprobación y empatía se cruzaban, creando un tejido de apoyo en medio de la adversidad. Lila compartió su relato, su voz temblando en un momento, pero llenándose de coraje y determinación. El cambio no es fácil, pero aquí estamos, luchando por lo que amamos. No somos solo habitantes,
somos una familia. Ese pequeño gesto, ese momento de vulnerabilidad, generó un murmullo entre la multitud. Alejandro sintió que la energía aumentaba. Let them know that we are here. Alguien gritó con entusiasmo, y eso encendió la llama de la resistencia. De repente, la multitud comenzó a alzar sus manos, creando una ola de voces que resonaba en el aire. No más mentiras. Nuestro barrio, nuestra voz. La fuerza del clamor colectivo reverberaba con un poder indescriptible. Sin embargo, en un rincón escondido de la plaza, el hombre de traje oscuro observaba con atención calculadora. Su mirada era una combinación de desdén y furia. Esto apenas comienza, susurró para sí mismo, un peligro palpable bajo el brillo radiante de la comunidad reunida. Alejandro, sintiendo la presión del momento, miró a Lila y Valeria, una conexión intensa formándose entre ellos. Habían dejado de ser solo 3 individuos, ahora eran la chispa de algo mayor. Y si la adversidad que enfrentaban era solo el preludio de su verdadero desafío, mientras la reunión alcanzaba su clímax, Alejandro se dio cuenta de que estaban al borde de una nueva era. Pero, en medio de la esperanza, una sombra se extendía sobre ellos. La violencia y la amenaza del poder estaban esperando su momento para atacar. La pregunta siguió resonando en su mente mientras el sol comenzaba a descender. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que vendría? ¿Podrían resistir la presión externa que amenazaba con aplastarlos? La respuesta se perdía en el horizonte, mientras sus corazones latían al unísono. El ardor del sol se desvanecía, dejando un cielo teñido de naranjas y púrpuras. La plaza se había convertido en un mar de manos alzadas y voces entrelazadas, creando una atmósfera electrizante. Cada grito de protesta resonaba como un eco de esperanza, un recordatorio de que la unión era el poder más fuerte que poseían. Alejandro sintió un calor familiar en su pecho. Era el mismo sentimiento que había tenido cuando se sumaba a las escenas de alegría en las fiestas del barrio, un calor que lo empujaba hacia adelante. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí mismo, buscando en su corazón el coraje para transformar aquel momento en un verdadero movimiento. Lila tomó un paso al frente. No podemos detenernos aquí. Necesitamos compartir nuestra historia más allá de esta plaza, hacer que lleguen a quienes aún no han escuchado. Su voz sonaba decidida, clara como el agua que brota de una fuente. Todos la miraban, sus ojos brillando con la promesa de un futuro juntos. Valeria sintió, y en sus ojos vio la chispa de la pasión. Podríamos organizar reuniones semanales, talleres donde cada uno pueda dar su voz, un lugar donde todos sientan que importar. Así, crearemos una red, propuso, la emoción fluyendo como un río a través del grupo. La idea encajaba, resonando en los corazones de los presentes. A medida que las palabras se intercambiaban, Alejandro notó algo detrás de la multitud. La figura del hombre de traje oscuro se había acercado, moviéndose con paso lento y deliberado, como una sombra que se hacía más prominente ante el ocaso. Su mirada era fría, pero el aire caliente parecía vibrar a su alrededor. ¿Quién se siente capaz de continuar con esto?, preguntó Alejandro, interrumpiendo suavemente las ideas que brotaban como flores silvestres. ¿Hay alguien dispuesto a ser el portavoz, a llevar nuestra voz a otras comunidades? Un murmullo se extendió entre la multitud. Una mujer anciana, de cabello canoso y manos temblorosas, se adelantó, firme. Nosotros hemos vivido aquí toda nuestra vida, hemos luchado y amado en este barrio. Si no luchamos por él ahora, ¿quién lo hará por nosotros?, dijo con una serenidad aplastante. Su presencia iluminó la plaza, su voz poderosa como un trueno, resonando en las vibraciones del compromiso. Yo, pronunció Alejandro sin pensar. La sorpresa le llenó el silencio que siguió. Yo seré su voz. Iré a hablar con las autoridades, buscaré nuevos aliados. No podemos dejar que destruyan lo que hemos construido juntos. Un aplauso estalló, una energía palpable rodeó el momento. Cada mano que se levantó hacía prometer que todos estarían a su lado. Pero justo cuando la euforia iba a llevarlos a otro nivel, el hombre de traje oscuro, que había estado observando con la desconfianza de un lobo entre ovejas, se adelantó con un gesto que detuvo el aire. ¿Les parece que pueden luchar contra un gigante? ¿De verdad creen que sus voces pueden suplantar el poder? La risa burlona que escapó de sus labios fue como un tirón en el corazón de Alejandro. La multitud comenzó a murmurar inquieta, los rostros alternando entre la determinación y el miedo. No. Estamos aquí para unirnos, no para asustarnos. Alejandro intentó recuperar el control, pero las miradas empezaron a dudar. Sabía que las palabras del hombre de traje oscuro serían una prueba que podría desmoronar lo que estaban construyendo. Mientras la tensión crecía, un destello de decisión se encendió en su mirada. Alejandro sabía que necesitaba unir no solo a su gente, sino también su fe. Y entonces recordó.
Nosotros somos más fuertes juntos, no importa cuán oscuros se vean las sombras, gritó, llenándose de un fervor renovado. Pero cuando estaba a punto de proseguir, un grito desgarrador surgió del fondo de la plaza. Una niña, pequeña pero con una voz dulce y fuerte, se alzó entre la multitud. Papá, no te vayas. No dejes que se lo lleven. El eco de su voz cayó sobre todos como una ola de angustia, y Alejandro sintió que el aire se congelaba, la situación se había vuelto crítica, y la verdadera lucha estaba por comenzar. ¿Podrían convertir la tristeza en fuerza? ¿Serían capaces de sostener el peso de la incertidumbre mientras el hombre de traje oscuro deslindaba cruces y peligros? Sin pensarlo, Alejandro se encaminó hacia la niña, su corazón latiendo con la urgencia de un guerrero en tiempos de guerra. El verdadero desafío estaba aquí, frente a sus ojos. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, iluminaba la plaza con su fragilidad. Alejandro sintió que su corazón se partía al verla, su voz temblaba, pero su determinación se mantuvo firme. Se agachó a su altura, buscando en el rostro de la pequeña una chispa de esperanza. No te preocupes, estoy aquí, le dijo con suavidad. No dejaré que se lo lleven. La multitud a su alrededor empezó a concentrar su energía. Las dudas que habían surgido eran como un viento tenue que intentaba apagar el fuego, pero las llamas de la solidaridad empezaron a arder intensamente de nuevo. Lila y Valeria se unieron a él, formando un círculo de apoyo alrededor de la niña, cuya angustia se convirtió en el rostro del miedo colectivo. No estamos solos. Miren su valor. Exclamó Lila, levantando su voz por encima de los murmullos de miedo. Ella representa a cada familia que está en riesgo. Si nos unimos, no podrán derribarnos. Las manos que momentos antes había levantado en señal de duda ahora empezaron a apretar los puños en señal de fuerza. Eres valiente, le susurró Alejandro a la niña, tratando de contener su propio miedo. Vamos a luchar por ti y por todos los que no están aquí. La pequeña asintió, su confianza iluminando su rostro. Fue como si su gesto, ese pequeño movimiento, reavivara el espíritu del grupo. La figura del hombre de traje, a pocos pasos de distancia, parecía asombrado por el cambio de ambiente. La risa burlona se desvaneció en su rostro, reemplazada por una fría determinación. ¿Realmente creen que eso es suficiente?, cuestionó, su voz ahora más baja, pero las palabras cargadas de desdén. No es solo suficiente. Es todo lo que necesitamos, le respondió Valeria, desafiante. No entendiste. No luchamos por un solo líder. Luchamos por un hogar, por nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene una voz que vale la pena. Exacto. Gritaron a coro varios presentes, sus voces unieron la plaza en un mar de afirmaciones. Alejandro sintió que la energía retornaba, se multiplicaba entre ellos. Pero en el fondo, sabía que aún eran vulnerables. Este hombre era una amenaza y no se iría tan fácilmente. Hay que planear. Esto no terminará aquí, murmuró Alejandro a sus amigos, mientras las voces retumbaban a su alrededor. ¿Qué pasará si este hombre no se va? Quizás necesitamos un plan más grande, más fuerte. En sus ojos, creció un destello de estrategia, algunos empezaron a murmurar ideas, discutiendo sobre cómo podían configurar su estrategia a medida que la oscuridad caía sobre la plaza. Organizaremos señales de alerta. Conectaremos a todos los barrios. Abriremos líneas de comunicación, dijo Lila, su voz golpeando con firmeza, pero la preocupación seguía presente en el aire. ¿Podrían realmente hacerlo? ¿Era posible desafiar a alguien con tantos recursos y poder? La niña tomó la mano de Alejandro con fuerza, buscando consuelo en él. Era tan pequeño su gesto, pero... Para Alejandro, ese roce de su piel recordaba lo que realmente estaba en juego: familias, sueños, esperanzas. Contaremos tu historia, prometió, y cada historia valdrá la pena luchar. Con el fervor encendido en sus corazones, un nuevo grito resonó en la plaza: no estamos solos. Era el mantra de los unidos, el juramento de no rendirse. Las palabras ganaban fuerza, sin embargo, el rostro del hombre de traje comenzó a deformarse en una mezcla de impaciencia y rabia. Algo en su mirada dejaba entrever que no se detendría hasta que obtuviera lo que quería, y allí estaba Alejandro, de pie en el centro de ese torbellino de emociones, sintiendo que el peso de cada historia personal recaía sobre sus hombros. Pero en el fondo, en medio de ese caos, supo que no solo luchaba por ellos, sino también por el futuro que todos merecían. Cuando miró al cielo, un rayo de luna empezó a asomarse entre las últimas sombras del ocaso. Esto apenas empieza, se dio cuenta. Debemos tomar acciones más firmes. La plaza había cobrado vida con el poder que cada uno había decidido poner sobre la mesa. Pero lo que Alejandro no podía prever
Era que el hombre de traje, con una sonrisa torcida, tenía un truco en la manga. Algo que cambiaría la dinámica de todo lo que estaban construyendo. Ya veremos qué tan fuerte es su unidad cuando descubran la verdad, murmuró para sí mismo, mientras la multitud seguía soñando con un futuro. ¿Cuál sería la revelación que podría romperlo todo? La tensión en la plaza se palpaba como el aire antes de una tormenta. Alejandro, aún encorvado con la mano de la niña entre las suyas, sintió el flujo de emociones continuar en un vaivén. A su alrededor, los murmullos comenzaban a hacerse más insistentes, el temor estaba empezando a compartirse, sí, pero la incertidumbre también. ¿Qué verdad? Preguntó Valeria, girándose hacia el hombre de traje con una mirada desafiante. ¿Qué pueden decir que cambie lo que somos? Nada de lo que digas puede romper nuestra unión. El rostro del hombre se oscureció, y por un instante, sorprendió a todos en la plaza con una risa estridente y perturbadora. El eco de su risa resonó como un trueno. Oh, querido grupo, se les ha olvidado algo muy importante, la verdad puede ser un arma formidable. Miró a la niña, un brillo malicioso iluminó sus ojos. ¿Están listos para escuchar lo que ella realmente es? La niña, asustada, se acurrucó más cerca de Alejandro. No, yo soy solo, balbuceó, mientras las miradas de la multitud se volvieron hacia ella, buscando respuestas. Es un peón, un simple juguete en este gran juego, continuó el hombre, su voz llenándose de desdén. Pero eso no es todo. Ella es solo un hilo en una red mucho más grande. La realidad es siempre tan simple. Los cuentos de hadas no existen. Alejandro sabía que el juego de palabras del hombre estaba diseñado para sembrar confusión y miedo. Necesitaba actuar. Suéltala, exclamó, su voz resonando en la plaza. Ella tiene su propia historia, y no dejaré que la usen como un arma contra nosotros. La multitud comenzó a murmurar nerviosamente, sus rostros tornándose de sorpresa a preocupación. La pequeña sintió el pulso de incertidumbre a su alrededor. Yo solo quiero a mi mamá, murmuró, las lágrimas volviendo a empapar sus mejillas. Las palabras de la niña fueron como un golpe en el estómago para todos. Alejandro sintió una rabia crecer dentro. El poder de una comunidad nunca debe ser subestimado. No podemos dejar que su miedo nos divida. El hombre de traje se acercó un paso, su sonrisa era fría y calculadora. ¿Y qué harás si descubres que tu lucha no es solo por ella? ¿Qué harás cuando sepas que hay más en juego de lo que parecen? Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de inquietud que se extendieron entre la multitud. Si esto es un juego, entonces yo soy el jugador. Estamos aquí porque queremos más por nuestras familias, por nuestra gente. El hombre lo miró con una mezcla de desprecio y diversión. Veremos cuánto tiempo se sostienen esas palabras en el aire. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Hoy puede ser ella, pero ¿y los demás? ¿Están preparados para escuchar lo que han estado ocultando? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta batalla se estaba volviendo más compleja de lo que anticipaban. Nosotros somos más fuertes juntos. No nos callará, y no nos separará de lo que realmente somos. Sin embargo, el rostro del hombre de traje se iluminó como si hubiera tocado un acorde interno. Justo cuando Alejandro pensaba que su mensaje había triunfado, un ruido proveniente de las sombras hizo que todos se giraran. Una figura emergió, tapada por la oscuridad, con un movimiento que parecía el preludio de un nuevo conflicto. ¿Te gustaría saber lo que realmente está en juego, Alejandro? Aquí estoy. La voz resonó como un eco, y una figura familiar salió de las sombras, revelando una conexión con el hombre de traje más profunda de lo que jamás hubieran podido imaginar. El corazón de Alejandro se detuvo. Lo que había temido era una realidad inminente. La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. La figura que emergía de las sombras era inconfundible. Era Clara, la hermana de Alejandro, a quien había creído perdida en el tumulto de sus propios miedos y laberintos. El tiempo y las circunstancias habían hecho de ellos extraños. Su mirada, intensa y llena de una tristeza profundísima, caló en el corazón de Alejandro, como si cada latido le recordara los años en que creció sin ella. Clara susurró, su voz apenas un eco de lo que había sido. La multitud permaneció en silencio, las esperanzas y temores suspendidos en el aire, como el aliento contenido ante un abismo. La pequeña niña aún aferrada a su mano miraba a la mujer, buscando respuestas que quizás ni ella podía ofrecer. El hombre de traje sonrió con satisfacción. ¿Ves, Alejandro? La verdad tiene muchas caras. Tu hermana ha sido parte de este paisaje antes de que tú siquiera lo imaginases. Cállate, gritó Alejandro, con el fuego brotando de sus entrañas.
Pero Clara levantó una mano, implorando silencio. No estoy aquí para pelear, hermano. Estoy aquí porque la verdad me ha alcanzado. Su voz temblaba, llena de lágrimas que amenazaban con brotar. Los murmullos de la multitud se intensificaron, como olas golpeando un acantilado. ¿Qué verdad? ¿Por qué no nos lo has dicho antes?, la interrumpió Valeria, su voz firme, pero también cargada de preocupación. Clara miró a su alrededor, tomando el pulso de las emociones que rugían a su alrededor. Porque no sabía en qué lado debía estar. Me perdí intentando encontrar mi verdad, y cuando la descubrí, era demasiado tarde. Aquel que habéis llamado hombre de traje me cautivó con promesas de respuestas, pero lo único que recibí fue silencio y dolor. Eres parte de esto, Clara, exclamó el hombre de traje, saboreando su victoria. Te ofrecí un lugar en este nuevo orden. La oportunidad para dejar atrás el miedo y ser quien realmente eres. La multitud protestó, cada rostro un reflejo de confusión y temor. Alejandro sintió que se ahogaba. La imagen de su hermana, atrapada entre dos mundos, desgarraba su alma. No, no tienes que hacerlo, le dijo con voz suave, tratando de alcanzar los fragmentos de su conexión. Regresa con nosotros. Lo sé, tú eres más que esto. Clara se volvió hacia él, la lucha en su cabello negro caía como sombra sobre su rostro. Alejandro, la verdad que el hombre exige no es algo que pueda ignorarse. Esto es sobre tu futuro, tu seguridad, nuestro futuro. Las palabras de Clara resonaban como campanas en la mente de Alejandro. Cada eco era una herida abierta, una decisión que debía tomarse. ¿Acaso podría abandonarla, incluso si se había alejado de ellos? La tensión en la plaza se intensificó, como un dragón a punto de escupir fuego. La multitud contenía el aliento. La niña, confundida, miraba a Alejandro y luego a Clara, sintiendo el peso de su existencia en ese momento trascendental. ¿Qué tienes que decirnos, hermana?, preguntó Alejandro con firmeza, aunque su corazón se debatía entre la esperanza y la desesperación. Clara se acercó un paso más, y el silencio se convirtió en una sombra que las rodeaba a ambas. Lo que de verdad me atrajo aquí no fue el poder, sino la revelación de que venimos de una familia marcada por secretos, un legado que no podemos ignorar. Y ahora, necesito que todos ustedes, escuchen la verdad. Hay más de lo que ven. Más dolor, pero también más esperanza. Mi elección no solo nos afecta a nosotros. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué secretos guardaba su familia que podría cambiarlo todo? La mirada de su hermana era clara, pero los ojos de Alejandro llenos de preguntas. ¿Qué pasaría ahora? Lo que Clara revelara tenía el poder de reconstruir o romper todo a su alrededor. En ese instante, la vida de todos pendía de un hilo frágil. Clara murmuró, sintiendo que el abismo de lo desconocido se acercaba, amenazando con engullir su última chispa de esperanza. Prepárense porque la verdad siempre sale a la luz. Y esta vez, todos debemos estar listos para recibirla. Las palabras de su hermana flotaron en el aire. Como un presagio, y Alejandro supo que lo que vendría iba a probar a la comunidad de maneras que nunca había imaginado. El legado familiar resultaría su condena o su salvación. El futuro se desdibujaba ante ellos, y todos contenían la respiración, esperando que la revelación marcara el próximo capítulo de su historia. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de los ojos de la multitud sobre ella, cada par de miradas cargado de deseo y ansiedad. Los murmullos comenzaron a surgir de la gente como un río inquieto. Nuestra familia tiene secretos que han estado enterrados por generaciones, comenzó a decir, su voz firme pero temblorosa. Historias que han estado ocultas tras máscaras de orgullo y negación. Historias que explican por qué estamos aquí, porque la sombra del pasado nos persigue. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir, Clara? ¿Qué tipo de secretos? La desesperación de su voz era palpable, cada palabra un intento de desenredar el laberinto donde su hermana había estado atrapada. Hay un viejo ritual, dijo Clara, con la mirada fija en un punto lejano, como si evocara fantasmas de otro tiempo. Un ritual que podría otorgarnos a nosotros, a nuestra familia, un poder inmenso. Pero el costo es sufrir las consecuencias de una elección equivocada. La multitud se revolvió, susurros de incredulidad y miedo se deslizaban entre ellos. Algunas personas incluso se alejaron, incapaces de enfrentar la carga que esas palabras traían consigo. Ese poder ha sido buscado por muchos, pero solo yo he tenido acceso a su esencia, continuó Clara, determinando que debía abrir el candado que mantenía presa la verdad. Me decidí a buscarlo creyendo que podría usarlo para traer otra vida, para darnos una segunda oportunidad. Pero el caos se desató. He visto lo que el deseo desmedido por el poder puede hacer.
Fui una tonta al pensar que podía controlar algo tan peligroso, las palabras flotaban pesadas en el aire. Alejandro se estremeció, sintiendo un puño apretar su corazón. ¿Y ahora? ¿Qué debemos hacer con esto, Clara? Tú hablas de un legado, pero te has detenido a pensar en lo que puede significar para nosotros. La mirada de Clara era intensa, pero había una chispa de luz. Es nuestra responsabilidad decidir qué camino tomar. No voy a permitir que el miedo me controle más. Si es cierto que venimos de un linaje condenado por el pasado, debemos enfrentarlo directamente. No podemos permitir que defina nuestro futuro. El hombre de traje sonrió, disfrutando el espectáculo. Entonces, hay esperanza, Clara. ¿Y crees que el poder radica en enfrentarlos? Su sonrisa era sardónica, un juego macabro que se desenvolvía ante todos. La tensión creció. Clara miró a su hermano, el fuego en su interior resplandecía mientras decía, estaremos juntos en esto. La verdad puede ser dolorosa, pero solo así podremos liberarnos del peso que llevamos. Alejandro miró a la niña a su lado, y vio la fragilidad de su inocencia, la esperanza de un futuro que aún no había sido escrito. Clara, yo estoy contigo, cueste lo que cueste. La niña, hasta ahora silenciosa, alzó la voz por primera vez. Yo también quiero ayudar. No quiero perder a nadie más. Su declaración llenó el aire como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. La multitud, conteniendo el aliento, se sintió unida en ese momento. Los rostros serios empezaron a cambiar, reflejando determinación y coraje en lugar de miedo. Si juntos podemos romper el ciclo de sufrimiento de nuestra familia, creeré en el poder del amor por encima del poder, concluyó Clara, su voz resonando con la fuerza de una promesa. De repente, un estruendo resonó desde el fondo de la plaza, rompiendo la atmósfera tensa. Una figura oscura, cayendo como una sombra, se acercaba al grupo. El hombre de traje miró hacia atrás, su expresión de confianza desvaneciéndose. ¿Quién viene ahora?, preguntó Alejandro, sintiendo que el peligro se acercaba. Las miradas se volvían hacia la forma difusa que surgía entre las sombras. Era un espectro tangible, un corredor del miedo que podía traer el caos que habían tratado de evitar. Prepárense para la verdadera prueba, porque la verdad no es el único enemigo que enfrentan. La multitud se agitó, temiendo lo que podría traer la llegada de esa nueva figura. La historia que empezaba a desenredarse amenazaba con llevarlos a su punto de quiebre, los secretos, las decisiones y ahora un nuevo adversario. El futuro de todos pende de un hilo más delgado que nunca. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que venía? ¿O sucumbirían a la oscuridad de un legado que se niega a ser olvidado? La tensión en la plaza se respiraba como un viento gélido. La figura emergente se acercaba con un aura de misterio y peligro. Alejandro, Valeria y Clara intercambiaron miradas inquietas, cada uno sintiendo en su interior cómo la historia se transformaba en un precipicio del que no podían retroceder. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. La figura se detuvo, y el hombre de traje oscuro sonrió, muy cómodo entre la incertidumbre que rodeaba a todos. Soy el guardián de la verdad que han estado evitando, dijo con un tono que parecía retumbar en el aire. He estado esperando este momento, el instante en que tu familia, Alejandro, se enfrenta a sus propias sombras. Y me alegra ver que han tenido el valor de venir hasta aquí. Alejandro sentía la mirada de la multitud sobre él, cada mirada un eco de esperanza y miedo. No tenemos miedo de enfrentar lo que se avecina, respondió, intentando llenar su voz de determinación. Pero adentro sentía un torbellino. ¿No lo entiendes?, insistió la figura. La verdad no solo es lo que se dice, sino lo que se oculta. Y esa oscuridad puede consumirlo todo. Las palabras retumbaban como un eco en cada rincón de la plaza, haciendo que la multitud se estremeciera. Estamos listos para luchar, dijo Valeria, segura de su papel y de la fuerza que emanaba de la comunidad. No dejaremos que las sombras nos definan. La respuesta resonó en el aire, creando un murmullo de aprobación entre los presentes. Aquella comunidad, que había luchado tanto, podía sentir que la unión era su mejor defensa. Entonces, empecemos con la verdad, sugirió el hombre de manera burlona. Clara, querida, ¿no quieres compartir el legado que ha condicionado a tu familia? ¿Qué tal si contamos historias que han permanecido silenciosas? Clara respiró hondo, comprendiendo que cada palabra era crucial. Mi familia ha cargado un peso que nos ha seguido por generaciones. Tratamos de huir de él, de olvidarlo, pero nunca se ha ido, comenzó Clara, dejando que su voz se alzara en la plaza. Todo comenzó con un pacto, un deseo de poder. La ambición nos llevó a caminos oscuros, y ahora debemos decidir,
¿seremos sus víctimas o sus vencedores? El hombre de traje oscuro sonreía, disfrutando el momento. Pero cada palabra de Clara encendería fuego en los corazones de la multitud. Es tiempo de romper el ciclo de sufrimiento. No somos solo un apellido, somos más que eso. Somos historias de valentía, luchas y esperanza, y no permitiremos que el miedo nos detenga. Las voces de los presentes resonaron en un coro de afirmaciones. Nuestra comunidad, nuestras reglas. Escucharé atención para romper las cadenas que nos atan, prosiguió Clara, transformándose en una voz poderosa. No debemos permitir que los secretos del pasado nos paralicen. Vamos a tomar la decisión de convertir nuestras historias en el fundamento de nuestro futuro. El hombre de traje oscuro, con un giro de su rostro, pareció perder la confianza. No es tan fácil, Clara. Las decisiones tienen consecuencias. Y yo asumiré las mías, respondió ella, mientras la luz de la plaza brillaba con un nuevo fervor. Estamos todos juntos en esto. Así que, adelante, trae la tormenta. Estamos listos, era un clamor de unidad nunca antes visto. Alejandro, Valeria y Lila se sintieron invadidos por un torrente de energía positiva. La comunidad había elegido enfrentar su legado, sus miedos y el futuro que tanto deseaban, y así, en medio de esa revolución comunitaria, se dieron cuenta de que su lucha había traspasado más allá de los muros de la plaza. Era un levantamiento de amor, de familia, de redención. En los ojos de la niña, que había sido el símbolo del miedo, ahora brillaba la valentía. Con su pequeña mano, estrechó la de Alejandro, y juntos elevaron sus voces a los cielos: no más sombras, no más miedo. La respuesta resonó de nuevo, creando una ola de valentía que podría sacudir los cimientos de todo lo que se interpusiera frente a ellos. El hombre de traje oscuro, enfrentándose a la sólida respuesta de la comunidad, sintió como el control se le escurría. No era solo un espectáculo, era una nueva era, un nuevo comienzo. Mientras el sol descendía, iluminando los rostros llenos de esperanza, supieron que no podrían dejar que nadie empañara lo que habían comenzado, y así, juntos, decidieron que cada uno de ellos sería un guardián de la verdad, luchando por su barrio y por un futuro donde el dolor ya no dictara sus vidas. Con el amor y la promesa de comunidad como sus armas, todo sería posible. La plaza vibraba con una tradición de unión renovada. Porque aunque el camino sería incierto, sabían que habían encontrado el verdadero poder, la capacidad de trascender el dolor hacia la esperanza. Este era solo el comienzo de su historia, no permitas que esta historia se apague. Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale un like inmediato, porque tu apoyo alimenta el alma del canal. Comparte tus emociones en los comentarios y cuéntame cómo esta historia tocó tu corazón. No esperes ni un segundo más. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Juntos somos más fuertes.